Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Edison. Incuestionablemente, Thomas Alva Edison es uno de los inventores más conocidos y que más realmente aportaron con sus inventos a la tecnología moderna. Realizó muchísimos inventos y nació en el año 1847 en Estados Unidos, muriendo en el año 1931. Muchos de los inventos de Edison son ampliamente conocidos por todos, por ejemplo el fonógrafo, la cámara de cine o la bombilla incandescente, que es su invento más famoso probablemente, y además fue uno de los primeros en desarrollar la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala, que actualmente se utilizan en cualquier empresa u oficio. A partir de ahora comentaré algunas citas o frases célebres de Edison. La primera que quiero comentar es la que dice: el descontento es la primera necesidad del progreso. Muéstrame un hombre completamente satisfecho y yo te mostraré un fracaso. Efectivamente, aunque hagamos muy bien las cosas, siempre hay aspectos que podemos mejorar en el conocimiento, en la vida, en la realidad, etcétera, y él se dedicaba a eso, a buscar soluciones a los problemas que había en la sociedad de su tiempo. Estamos hablando sobre todo más bien en la segunda mitad del siglo XIX, primer tercio del siglo XX, y realmente, especialmente a finales del siglo XIX, los inventos que él realizó fueron prodigiosos y supusieron un antes y un después en el progreso de su tiempo, en el progreso de Occidente. En otra frase dice Edison lo siguiente: no conocemos una millonésima parte del 1% de nada. Con esto él quiere expresar que hay muchísimos aspectos que se escapan a nuestro entendimiento, no por falta de inteligencia, sino simplemente porque no podemos alcanzarlo todo, no podemos verlo todo, observarlo todo, pensar en todo, conocerlo todo, investigarlo todo. Y en ese sentido, pues tiene toda la razón. También otra de sus frases famosa pues matiza muchas cuestiones y dice así: la madurez es a menudo más absurda que la juventud y con mucha frecuencia es más injusta que la juventud. Pero realmente él, desde su perspectiva, considera que cuando envejecemos puede parecernos que la vida es mucho más injusta, pero en realidad la vida es injusta siempre, tanto en la juventud, en la niñez, en la adolescencia, como en la etapa madura, como también, por supuesto, en la vejez. Lo que sucede es que desde la perspectiva de la madurez se observan muchos más detalles de la vida, de la realidad, que quizás no se observan con tanta claridad en la juventud. Y eso pues habría que también pues decirlo y ponerlo sobre la mesa. En cualquier caso, pues es una interesante observación o pensamiento de Edison. En cuanto pues a la perseverancia con la que él se empleó en sus descubrimientos, en sus inventos tecnológicos fundamentalmente, pues dice Edison lo siguiente: el primer requisito para el éxito es la capacidad de aplicar tus energías físicas y mentales a un problema, sin cesar y sin cansarte. Efectivamente, él está convencido de que la perseverancia que dedicamos a conseguir algo nos permitirá alcanzar el éxito, y que también debemos ser muy concienzudos en nuestro trabajo, en nuestra actividad, en la actividad que realicemos, y de esa manera se consiguen resultados. De hecho, el mismo Edison, como se sabe por la historia y por sus biografías, pues tuvo que realizar aproximadamente unos 1000 intentos, unos 1000 ensayos para conseguir el filamento de la bombilla incandescente que resistiera pues un cierto número de horas o días sin apagarse. Y eso fue pues el resultado de la perseverancia. Si no hubiera hecho tantísimos intentos, pues no lo hubiera conseguido, o lo hubiera conseguido más tarde, o habría otro inventor que lo hubiera logrado, pero fue él el que lo hizo. Hay una frase famosísima también de Edison que siempre se cita de él, y es quizás su frase más pronunciada, más comentada, en la que dice que el genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, o sea, de esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, él está convencido de que sin esfuerzo el fracaso está garantizado, no hay duda de que pasará. En cambio, cuando aumentamos nuestro esfuerzo hasta la proporción que necesitamos para conseguir resultados, pues sí se consiguen, y eso es también el éxito. También, pues él considera, Edison, que
las habilidades tecnológicas, técnicas, artísticas de todo tipo, requieren una actividad determinada, una forma de hacer las cosas que sea mejor, etc. Y por eso dice, hay una manera de hacerlo mejor, encuéntrala. Por lo tanto, él buscaba mejorar lo que ya existía, y eso es una manera también interesante de poder hacer algo nuevo. También, por supuesto, él era muy perseverante como inventor, buscaba todo tipo de investigaciones para llegar a resultados, y dice, cuando has agotado todas las posibilidades, recuerda esto, no lo has hecho. Claro, es verdad que según su mentalidad, según su perspectiva de inventor, pensaba que puede existir otra forma de hacerlo, lo que pasa es que quizás no hemos llegado a encontrarla. Pero también pensaba esto como algo positivo, de seguir buscando, seguir investigando para intentar hallar soluciones a problemas que se le planteaban, etc. Por otra parte, él aconseja a las personas que se dediquen a lo que más les apasione, y por eso dice en otra de sus frases Edison, nunca he tenido un día de trabajo en mi vida, todo es diversión. Porque efectivamente, si lo que trabajamos es lo que nos divierte, nuestro trabajo se convierte en una diversión. Por lo tanto, él, insisto, recomienda encarecidamente a todos que se esfuercen en lo que más les apasiona, en lo que más les gusta. Y puede haber varias cosas que les gusten más. Por lo tanto, diríamos que buscar lo que nos gusta, en lo que tenemos más talento, en lo que se nos da mejor, es algo realmente muy provechoso, porque eso va a ser una fuente de satisfacciones, de alegrías y de diversión, en cierto sentido. Es indudable. En relación con la educación, pues tiene una frase Edison también muy brillante, en la que dice, nuestras escuelas no están enseñando a los estudiantes a pensar. Es sorprendente cómo muchos jóvenes tienen dificultades para poner sus cerebros definitivamente y sistemáticamente a trabajar. En efecto, diríamos que cuando vivió Edison, segunda mitad del siglo XIX y primer tercio aproximadamente del siglo XX, es verdad que el sistema educativo norteamericano tenía graves defectos o grandes flaquezas, y él pensaba que sobre todo los estudiantes tienen que ser creativos, tienen que ser reflexivos, tienen que saber argumentar, pensar, investigar para llegar a resultados. Diríamos, no solamente en el ámbito formativo, educativo, sino también en cualquier aspecto de la vida. Y por eso él consideraba que la educación era un aspecto básico en cualquier persona. La formación, el saber pensar, razonar, argumentar, etc. Y también él insistía en la importancia del trabajo duro, y lo dice explícitamente Edison, no hay sustituto para el trabajo duro. Para él hay una dicotomía muy clara y muy evidente, el trabajo duro se hace o no se hace, no hay términos medios. Si queremos resultados, si queremos conseguir un cierto nivel de éxito, pues hay que trabajar duro. Y si no se hace, pues no se consiguen resultados, así de claro y de rotundo. También, por otra parte, el mismo Edison reconocía que a veces las cosas no suceden como queremos, como deseamos, como planificamos, y eso le pasaba continuamente a lo largo de su vida, como gran inventor que era. Pero eso a él no lo desanimaba, al contrario, le impulsaba a, diríamos, saber encontrar el resultado de ese tipo de esfuerzos que quizá no dieron la medida de lo que él pensaba. Por lo tanto, dice, solo porque algo no ocurre como planeaste no significa que sea inútil. Diríamos que la utilidad de los intentos por inventar, por eso para él está claro que debemos aprender a encontrar la utilidad de todo, de las cosas que hacemos, y siempre puede encontrarse alguna utilidad en algo que planeaste y salió de otra forma, pero que sirve para otro fin. Y eso, él era un experto en descubrirlo, en saberlo, y en pensarlo también, y en aprovecharlo, como es lógico. Y también hay otra frase bastante famosa, creo yo, de Edison, que dice, las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tuvieron éxito. No importan los fracasos, importan los éxitos, pero para llegar al éxito muchas veces hay que fracasar. Además, alcanzar el éxito en lo que hacemos nos ayuda a realizarnos como individuos
y por lo tanto desde su perspectiva debemos perseguir nuestros sueños, por supuesto descansando, ¿no?, sin ser tampoco personas obsesionadas por el trabajo, pero sí realizando esfuerzos continuos, perseverantes, constantes. La constancia es un valor principal para el propio Edison. También, pues realmente él expresa sus opiniones acerca de sus propios inventos y dice, por ejemplo, Edison lo siguiente: vamos a hacer la electricidad tan barata que solo los ricos quemarán velas. Efectivamente, él es el gran precursor de la electricidad y así es, a veces en banquetes ceremoniales se queman velas, pero realmente la electricidad que él creó con la bombilla incandescente y luego los siguientes inventos en el ámbito de la electricidad, de la iluminación eléctrica, han sido enormes y actualmente pues esta previsión de Edison se ha cumplido con creces, no solamente en su propia vida, durante el tiempo que él vivió, sino posteriormente después de su muerte. También Edison da una importancia suprema, extraordinaria, al tiempo de vida, me refiero. Y dice, el tiempo es realmente el único capital que cualquier ser humano tiene y lo que menos se puede permitir malgastar o perder. Efectivamente, él es muy consciente de que el tiempo del que disponemos en la vida es un bien muy escaso, nunca se tiene suficiente y cuando nuestro tiempo se termina, nunca regresará. El tiempo, diríamos que se mueve linealmente y cuando perdemos el tiempo no se puede volver a disponer de más tiempo. Por lo tanto, él fue un ejemplo muy claro de cómo aprovechar extraordinariamente bien el tiempo que tenía. Y, por supuesto, eso no significaba que no descansara, etcétera, pero que si dilapidamos y malgastamos el tiempo, como decía, por ejemplo, Séneca, el tiempo se nos escurre entre los dedos, entre las manos, y realmente no se puede volver a recuperar. Eso es algo incuestionable, indudable. También realmente él da mucha importancia a la cuantificación de la realidad, de las cosas, a los datos, y lo dice en una de sus frases. Realmente no tenemos una gran cantidad de datos, dice, sobre el tema, y sin datos, ¿cómo podemos llegar a conclusiones definitivas? Sin ellos, a su juicio, es totalmente imposible llegar a una conclusión. Por lo tanto, cuanto más investiguemos sobre cualquier cuestión, pues será mejor. Cuantos más datos tengamos, cuanto más conocimientos dispongamos de ellos, en definitiva, cuanta más información y conocimiento tengamos de algo que queremos resolver, tanto mejor para resolverlo. Por supuesto, no podemos tener unos conocimientos infinitos, unos datos infinitos o unos datos excesivos, en el sentido de que no los podamos abarcar y dominar, pero sí tener pues una gran cantidad de datos es algo siempre positivo. Él, por otra parte, en su vida personal como inventor, pues llevaba un régimen de vida muy duro, a mi juicio, y Edison lo dice explícitamente en una de sus frases. Señala, en lo personal me gusta trabajar alrededor de 18 horas al día, además de las siestas cortas que tomo cada día, promedio de 4 o 5 horas de sueño por noche. Esto parece pues una expresión de un desorden del sueño o un tipo de insomnio, aparentemente, pero es algo que era habitual en muchos de los grandes pensadores de todos los tiempos. A mi juicio, pues dormía demasiado poco, pero él lo prefería hacer así las cosas para tener más tiempo de trabajo, más tiempo para inventar, para hacer cosas, etc. Y bueno, era su vida. Hay que respetarlo también. Por otra parte, también, pues en otra de sus frases insiste en estas ideas que voy comentando y dice, los 3 grandes elementos esenciales para lograr cualquier cosa que valga la pena son trabajo duro, apegarse y el sentido común. Realmente, pues efectivamente, él ya lo mencionó más veces, pues el trabajo duro, el afecto a uno mismo y a los demás, el sentido común, etcétera, pues serían las formas de hacer una vida más meritoria, más ordenada, más provechosa para uno mismo y para los demás, etcétera. Él, por otra parte, no creía aparentemente en el cielo y en el infierno, ni en la vida futura, ni en un Dios personal, y así lo dice claramente. Nunca he visto,
la más mínima prueba científica de las ideas religiosas del cielo y el infierno, de la vida futura para las personas o de un Dios personal. Por lo tanto, aquí está manifestándose claramente como un pensador, como un inventor ateo, o agnóstico, podríamos decir también. Básicamente yo creo que más bien ateo. Por otra parte, él se basaba en la evidencia científica y no la vía de la existencia de las ideas religiosas como expresiones de un Dios personal, ni tampoco pruebas de que exista otra vida futura después de la muerte, a pesar de que pues, está la parapsicología, etcétera, pero realmente una comprobación científica no existe de la vida ultraterrena o de la vida después de la muerte. Y él pues se manifestaba en ese sentido, claramente. Aunque a veces también matiza estas cuestiones. Por ejemplo, en una de sus frases dice: no creo en el Dios de los teólogos, pero que hay una inteligencia suprema, no lo dudo. Sería más bien una especie de inteligencia superior, o un ente que con su inteligencia ordenaba el universo en el que vivimos. Sería algo parecido al nous de Anaxágoras, pero parece una creencia pues así muy difusa, muy etérea. Podríamos pensar que eso sería posible desde su perspectiva, pero yo creo que el punto determinante es que no cree en la vida futura después de la muerte, y eso, como decía San Pablo, es la prueba real de si se cree en Dios o en la religión, o si se cree en el cristianismo o no se cree. Por lo tanto, a mi juicio, él era más bien un pensador, un inventor, más bien agnóstico y no creyente, porque esa inteligencia suprema puede entenderse también como una fuerza, una energía, con lo cual, o una energía ordenadora del universo, con lo que no serían realmente una entidad divina, en mi opinión. Por otro lado, también pues él daba mucha importancia a la actividad física, y así lo dice: las grandes ideas se originan en los músculos, porque él pensaba que cuando nos movemos bombeamos sangre y oxígeno a nuestro cerebro, por lo tanto podemos pensar con mayor claridad. Pues esto es cierto y se ha comprobado con pues, la medicina actual del siglo XX, del siglo XXI, y con la psicología y la psiquiatría también, y con las neurociencias también. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.